Entonces vamos a hablar un poco de la cirugía laparoscópica en páncreas, que en realidad es que ha sufrido una revolución como toda la cirugía digestiva en lo laparoscópico. Sin embargo, ha sido más lento porque el páncreas tiene algunos detalles técnicos y anatómicos que hacen que la cirugía esté avanzando, pero más lentamente. Voy a dividir esta conversación en dos temas importantes, porque creo que se han eh, modificado en forma distinta a través de los años. Uno se relaciona a cómo ha avanzado la cirugía laparoscópica en relación a la pancreatectomía distal, y cómo se ha comparado con la cirugía abierta, y dos temas específicos: cómo han sido los resultados perioperatorios y qué sabemos la diferencia en estas dos técnicas en relación a los resultados oncológicos alejados, que es bastante importante. Y después, en la segunda parte, voy a hablar en relación a las pancreatectomías, la diferencia entre lo abierto y lo laparoscópico, cuáles son los estudios más recientes que nos dicen hacia dónde va la cirugía laparoscópica, y probablemente en relación a las pancreatectomías totales o las resecciones más locales o centrales. Creo que es un tema que no tiene tanto estudio, y en relación al tiempo voy a tratar voy a ir a los temas más principales. ¿Qué sabemos sobre la cirugía laparoscópica en el páncreas distal? Uno de los buenos estudios que existen es el estudio Leopard, que es el estudio hecho por un grupo holandés. Es un estudio multicéntrico randomizado, en los cuales, al igual que los estudios posteriores en pancreatonectomía, son grupos que se entrenaron específicamente, que hicieron grupos muy homogéneos, y este grupo reclutó fundamentalmente pacientes con tumores tanto benignos como malignos que tuviesen indicación de pancreatectomía distal, más un órgano que podía ser la resección del vaso, pero excluyeron obviamente tumores que estuvieran muy cerca, a menos de 1 centímetro del tronco celíaco, o que indicara, en fondo, la indicación fuese de resección de otros órganos. Y acá lo más importante es que la variable principal que buscaban ellos fue la recuperación funcional. Y secundariamente, la morbimortalidad. Pero el estudio está diseñado, y el N está diseñado para ver fundamentalmente recuperación funcional. Y eso es importante para saber las conclusiones del estudio. Se incluyeron 111 pacientes en cada grupo. Del grupo laparoscópico, 5 pacientes fueron robóticos, y existió un 8% de conversión. ¿Qué es lo importante? Que se demostró efectivamente que la recuperación funcional, que ellos la definían como un paciente que está comiendo a lo menos un 50% de su ingesta calórica basal, que está solamente con analgesia oral, que el paciente está comiendo, que el paciente está autovalente en el sentido de levantarse, ir al baño. Eso lo lograron fundamentalmente, y eso fue una diferencia significativa. La diferencia fue aproximadamente de 2 días. Y en relación a un outcome secundario, lo que sí lograron determinar es que los pacientes sí significativamente tenían menos pérdidas sanguíneas en el grupo de cirugía laparoscópica. El resto de las diferencias no tuvieron diferencias significativamente importantes. Y en relación a lo que nos interesa a nosotros, sí se vio fundamentalmente que los pacientes tenían algún grado un poco mayor, pero no estadísticamente significativo, de fístulas de tipo B o C. Sin embargo, y es bien importante, que esta alteración no significó que los pacientes tuviesen, y eso lo vemos abajo, tuviesen un aumento, ¿cierto?, de instalaciones de sondas gástricas o de una paresia gástrica. Por lo tanto, esto fue fundamentalmente fístulas que se manejaron con drenaje y se enviaban rápidamente a la casa. Y la estadía total hospitalaria de los pacientes fue más baja en el grupo laparoscópico, significando fundamentalmente esto, que quizás el costo, si uno evalúa el costo elevado de la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, por el uso de carga de stapler, por los costos que lleva la cirugía laparoscópica, fundamentalmente se ve disminuido o igualado porque los pacientes están menos tiempo hospitalizados. Em, por lo tanto, este es un estudio fundamentalmente que no está diseñado para comparar morbilidad, sino que está diseñado para diferenciar la recuperación funcional. Por lo tanto, sí podemos decir con certeza que los pacientes operados por vía laparoscópica se van antes, y eso es 2 días antes. No es posible evaluar en estos estudios los resultados oncológicos, que nos interesa muchas veces, porque la realidad es que, como tenían pacientes que tenían patología benigna y solamente un 20% eran adenocarcinoma, es muy difícil decir, ¿no es cierto?, que o extrapolar estos datos a que el resultado oncológico es similar.
Entonces, ¿qué es lo que hizo este grupo para buscar esa diferencia? Hizo otro estudio que se publicó unos pocos meses después en Annals of Surgery, el año pasado, en los cuales ellos, de forma muy inteligente, diría yo, van a las bases de datos del NSQIP, que en el fondo es una base de datos del American College of Surgeons, en que hay aproximadamente 80 centros que dan información, ¿no es cierto?, de la gran mayoría de estos centros universitarios en relación a las pancreatectomías, y lo unen también a la base de datos que tiene el grupo holandés, y logran definir, ¿no es cierto?, a través del fondo de un estudio de homogenización de los datos, que los pacientes fundamentalmente que van a cirugía laparoscópica tienen, ¿no es cierto?, en base a este análisis estadístico, aproximadamente un 11% de morbilidad mayor, menor. En el fondo, un 11% de los pacientes tienen menos morbilidad, que se define en fondo como una complicaciones que son que habían dildo más de 3. Por lo tanto, fondo, estos estudios muestran que la cirugía laparoscópica es segura desde el punto de vista de morbimortalidad. Pero, ¿qué sabemos en relación a los pacientes que se operan por tumores? ¿Es una cirugía que es segura desde el punto de vista oncológico? La realidad es que la información todavía tiene poco peso. Ya el primer estudio más o menos formal se hizo el año 2016, lo publicó Cochrane con 2 estudios, en los cuales ellos demostraron que los pacientes tienen el grupo laparoscópico abierto, igual número de fondo de resecciones R0, recidiva similar y la sobrevida igual en ambos grupos. Pero obviamente son trabajos de baja calidad. Entonces aparece este trabajo que es un metaanálisis que agrega 9 trabajos más, completa 11.200 pacientes de estudio, y qué es lo que se pueden ver de los estudios oncológicos alejados. Dos cosas, y creo que es re importante, que al lado izquierdo podemos ver que efectivamente los pacientes que se operan por vía laparoscópica tienen tumores más chicos, los pacientes que se operan por vía laparoscópica tienen tumores que tienen menos invasión perineural y tienen tumores que tienen menos invasión linfovascular. ¿A qué va esto? Que la realidad es que si uno no hace una homogenización de los grupos, lo que uno puede concluir de esto es que los pacientes que van a cirugía laparoscópica indudablemente son pacientes que tienen un sesgo de selección, que son tumores más chicos y menos agresivos. Y solamente finalmente después de homogenizar estos datos y homologar, ¿no es cierto?, los tamaños tumorales, uno puede encontrar que los pacientes operados y a largo plazo, y un seguimiento a largo plazo, tienen una recurrencia tumoral similar, y eso se ve en el gráfico, ¿no es cierto?, en la tabla del lado derecho, y tienen una sobrevida similar. Por lo tanto, ojo, y probablemente acá el sesgo de selección está dado que los pacientes que van a cirugía laparoscópica, que son, ¿no es cierto?, tumores más pequeños, tienen iguales resultados oncológicos alejados. Sin embargo, probablemente los tumores que tienen invasión vasculares o invasión de otros órganos todavía están quedando en los grupos de pacientes que van a cirugía abierta, y por lo tanto esos pacientes va a ser difícil compararlo con la cirugía laparoscópica. Pero en general podemos decir que la tendencia actual, ¿no es cierto?, y los estudios indican que por lo menos en lo oncológico, para tumores más seleccionados, es tan bueno, ¿no es cierto?, como la cirugía abierta. Y este otro trabajo que también es muy interesante, pero también de base de datos importante, es cuál es la diferencia, si no hay diferencia en los adenocarcinomas que ocurren en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Esto es la base de datos de tumores neuroendocrinos de Estados Unidos, y la realidad es que también, si uno homogeniza los pacientes, ¿no es cierto?, podemos encontrar que la recidiva de los pacientes operados por vía laparoscópica es menor, sin embargo las sobrevivas son iguales. ¿Y esto a qué va? Un poco el tema que había recién, es que la realidad es que cómo puede ser que los pacientes que se operan por vía laparoscópica tienen recidivas menores. Eso es porque los pacientes que van a cirugía abierta probablemente son tumores más grandes, con más linfonodos, ¿no es cierto?, un poco quizás más agresivos, que hace que reciben más. Por lo tanto, un poco la misma idea, la cirugía laparoscópica es similar, ¿no es cierto?, cuando son pacientes más seleccionados, y obviamente que eso uno en el día a día se va dando cuenta que los pacientes que necesitan resecciones más importantes o más extensas van fundamentalmente a cirugía abierta, y los otros van a cirugía laparoscópica, que ha mostrado ser igual de buena como la cirugía abierta.
¿Qué sabemos en la pancreatectomía, la pancreatonectomía, laparoscópico versus abierto? Yo creo que aquí hay tres estudios. Este fue una revisión que se hizo, que se publicó este año en el Annals of Surgery, la extensa cantidad de pacientes que uno, ¿no es cierto?, que se ha publicado. La realidad es que los trabajos que se pueden seleccionar por una buena metodología son fundamentalmente tres. El primero es el estudio PLOT, que es del grupo de India, que es Palladino, que es bien conocido, ¿no es cierto? El segundo es el estudio PADULAP, que es de España, y el tercero es el extensamente conocido y revisado por todos nosotros, que es el Leopard 2, que probablemente es conocido porque es un estudio que se tuvo que frenar cuando ya había solamente ingresado al 75% de sus pacientes. Y yo creo que acá es re importante un poco mencionar dos cosas. Uno, los dos, el estudio PLOT y el estudio PADULAP, son centros donde tenían una amplia experiencia, especialmente el centro hindú, amplia experiencia en cirugía laparoscópica. Y si uno se da cuenta, la cirugía laparoscópica estuvo en manos en el estudio PLOT de 2 cirujanos y en el estudio español de un cirujano, y el otro cirujano operaba solamente abierta. Por lo tanto, estaba muy restringido a la habilidad de pocos cirujanos. Y a diferencia del estudio holandés del Leopard 2, aquí son 4 centros y son 9 cirujanos, que indudablemente que fueron entrenados en forma muy concienzuda probablemente, pero sin embargo la experiencia y la variabilidad está dada que había muchos cirujanos y que quizás, ¿no es cierto?, y después en los estudios en los cuales se revisaban los videos de los pacientes con morbilidad, el índice un poco de calidad de la forma como los cirujanos operaban, cómo tomaban los tejidos, fue bastante baja, ¿ya? ¿Y qué pasó con el estudio Leopard? Yo creo que es re importante mostrar eso. El estudio Leopard es una fase 2 y 3. ¿Qué significa? Que se randomizaron 20 pacientes en la primera fase, solamente para demostrar y comparar recuperación funcional. Un poco mismo lo del Leopard 1. O sea, este estudio no estaba, la primera fase no estaba hecha para, el objetivo del estudio no está hecho para demostrar movilidad, sino que más bien cuánto tiempo antes se recuperan los pacientes. Pero la fase 2 estaba dirigida un poco a demostrar si los pacientes tenían diferencia en mortalidad, y la fase 3 iba a ir a buscar recuperación funcional, y al randomizar 50 pacientes por lado, hubieron 5 muertes en el grupo laparoscópico, dadas fundamentalmente por lesiones vasculares, pacientes que hicieron isquemia intestinales, y eso determinó que el estudio se frenara. Sin embargo, en los estudios, ¿no es cierto?, de seguimiento demostraron que, si bien es cierto la mortalidad era mayor, la realidad es que las fístulas pancreáticas eran muy similares, y lo otro que llamó la atención es que los pacientes del grupo laparoscópico se dieron de alta más tardíamente que el grupo abierto, aproximadamente 2 días después. Por lo tanto, tampoco demostró en ese grupo, ¿no es cierto?, que la cirugía laparoscópica tuviese una recuperación funcional más temprana. Pero yo creo que el estudio de Leopard tiene hartos bemoles que es importante recalcar, para saber por qué no falló, a diferencia del estudio PLOT y el PADULAP. Porque la realidad es que este estudio, finalmente, cuando son multicéntricos y juntó 200 pacientes, si uno compara, la realidad es que la cirugía laparoscópica no tiene mortalidad a 90 días, no tiene diferencia en las complicaciones mayores, ni en fístula pancreática, ni en hemorragia, ni en paresis gástrica, ni en reparaciones, y en lo oncológico no hay diferencia en la resección de R0, ni número de linfonodos. Aquí solamente se demostró que los pacientes que van a cirugía laparoscópica tienen efectivamente menos pérdida sanguínea, y lo otro, que sí hay una diferencia importante en relación a la duración de la operación. El grupo laparoscópico habían cirugías de 8 horas, más o menos en promedio, versus la cirugía abierta que tenía tiempos operatorios menores, que eso también es importante recalcar. Entonces, yo creo que aquí es importante saber que yo creo que la cirugía laparoscópica va a seguir progresando. O sea, independiente que estudios se tengan que haber terminado en fases más tempranas, creo que la cirugía laparoscópica es una técnica que va a encontrar su lugar en la cirugía de páncreas. Es una técnica compleja. ¿Cuántos pacientes se necesitan para tener un cirujano entrenado? En cirugía abierta se piensa que es 40 a 60 casos. En cirugía laparoscópica probablemente va a lo mismo, entre 40 a 60 casos. Tiene que ser en centros de alto volumen, lo cual es muy complejo para nuestro medio, en los cuales probablemente los centros que más operan no creo que sobrepasen los 20 pacientes al año, y además creo que tiene que ser en un ambiente que yo puse entre comillas universitario, no necesariamente universidad, pero sí tiene que haber en fondo un ambiente donde exista cirujanos que puedan apoyar la formación de, ¿no es cierto?, un probablemente cirujano
en el área que ¿no es cierto?, tenga la capacidad para entrenarse en los siguientes 5 años tener una baja mortalidad. Lo otro que es importante es que falta información en relación al resultado oncológico en varios 90 días. Eso todavía estamos en estudios preliminares. Yo creo que eso falta mucho tiempo para saber si es que realmente desde el punto de vista oncológico es tan bueno como o puede llegar a ser homologable la cirugía abierta. Y lo otro yo creo que también en tiempos de COVID, ¿no es cierto?, y en tiempos en que las economías están cayendo, ¿no es cierto?, en el mundo, es importante saber que la cirugía laparoscópica y saber qué rol tiene la cirugía robótica en los tiempos en que los costos son cada vez más importantes y definen un poco qué es lo que nosotros vamos a poder ir operando en los sistemas. Entonces, yo creo que falta todavía por definir mucho, pero no me cabe la menor duda que la cirugía laparoscópica llegó en páncreas para quedarse y va a encontrar su nicho finalmente. Muchas gracias.